Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario en la que nos puedan ver en la transmisión. Estoy con el apóstol Ricardo Tevez, pastor de Restitución a la Familia de la ciudad de Claypole, la zona de Quilmes, la zona sur de Buenos Aires. Pastor, gracias por aceptar la invitación, un abrazo grande, Dios me lo bendiga, y voy a darle oportunidad que él pueda estar saludando también a todos aquellos que nos están viendo a través de este podcast. Buenos días, ¿cómo están? Saludo a la audiencia que nos van a estar viendo. Verdaderamente agradecido por esta invitación, por también el sistema que está detrás de todo esto, la preparación, la verdad que verdaderamente un agasajo para mí tener esta oportunidad de poder explayarnos con respecto a la palabra de Dios. Así que los saludo a todos los que van a ver este video y verdaderamente que les sea de bendición. Perfecto, pastor. Bueno, ha hablado de llamado, ha hablado de palabra y como primer pregunta quisiera que nos exponga un poco su experiencia dentro del ministerio, su llamado, los momentos difíciles, los momentos buenos, porque hay momentos difíciles también que el pastorado trae que a veces son los momentos que se esconden o más bien que no son tan vistos, no son tan públicos. Generalmente vemos al apóstol Tevez en la gloria, predicando, ministrando, pero hay una parte íntima que a veces no es tan visible a la vista de muchos, valga la redundancia. A veces el llorar a solas, el pedir a Dios a solas, el orar por un caído a solas sin que nadie lo vea, sin necesidad de los aplausos públicos. Entonces, me gustaría, pastor, si usted puede de alguna manera compartir su experiencia, su llamado para empezar. ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo conoce al Señor? ¿Cómo llega al Señor? Sabemos que es un hombre de trayectoria, trabajando fuertemente en la Iglesia de Restitución a la Familia en la zona sur de Buenos Aires. Pero me gustaría saber y que la audiencia que nos ve pueda conocer primeramente su llamado. El llamado fue algo tan fuerte, tan violento, porque creo que aquellos que tenemos un llamado, que somos escogidos de parte de Dios, porque Dios, los que pueden tener experiencia, pastor, sabe que escoge de lo más vil menospreciado para avergonzar a los sabios, así dice Dios. Yo tenía una vida totalmente desordenada, a punto de separarme de mi esposa, casi 27 años de casado, donde ya no nos amábamos más, pero en ese momento se metió Dios. Se metió totalmente Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y en algún momento pensé yo, ¿qué voy a hacer sin la familia? Pero bueno, ya el amor se había enfriado, se había caído. Pero en ese momento justo, porque Dios llega justo, pastor. No llega ni tarde ni temprano, llega en el momento justo. Estaba pasando un trance totalmente malo, alejado completamente de la familia y bueno, ahí yo era un alto jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Creía que todo pasaba por mí y no pasaba por mí, sino que Dios me estaba esperando en el momento justo. Así que llegado en un tiempo totalmente metido en la corrupción, entonces llega Dios a mi vida. Y yo le iba a mandar una carta documento para los que están mirándonos ahí. Verdaderamente fue algo poderoso la llegada de Dios a mi vida, a la vida de mi esposa también. Ella con un cáncer que nosotros no sabíamos nada. Pero bueno, ahí fue pasando el tiempo, caí detenido. Llega Dios a mi vida ahí en la cárcel, ahí en esas cuatro paredes. Pido una tablet, en ese tiempo una Novu, pido una Biblia. Y ahí comienza mi experiencia con Dios. Y en ese momento Dios llega a mi vida, me habla a través de un profeta, de una profeta, y ahí comienzo una etapa, comienza un principio, pero entre el principio y el final que yo tengo siempre hubo un entremedio, ¿no? Comienza la etapa de poder predicar la palabra, de conocer a Dios profundamente, leyendo, instruyéndome, viendo videos, conociendo lo que es Dios cerca mío, cerca de mi familia. Nos volvimos a reencontrar porque imagínense los que me están escuchando, nuestra vida totalmente destruida como familia, a un padre ausente.
y todas esas cosas que verdaderamente impactó en mi corazón, porque primeramente el Espíritu Santo tomó mi corazón, y la gente que me rodeaba, en la cual nosotros estábamos, me decía, escúchame, Teve, vos en el Evangelio vas a seguir robando en el Evangelio, pero el Evangelio no se trata de robar, el Evangelio se trata de acercar a las personas a Cristo. Pastor, lo que no entiende la gente eso. Pastor, ha tocado un tema que creo que es también actual, el matrimonio. Saliendo un poquito, digamos, al encuentro con Dios, usted decía que tuvo un problema matrimonial. Sí. Y yo creo que hay hoy en día muchos problemas matrimoniales, no tan solamente, digamos, fuera de la gente que no conoce a Dios, sino también de la gente que conoce a Dios. A veces en la iglesia, ya entrando un poquito en el tema espiritual, en la iglesia, mostramos algo, a ver, para ser claro, vivimos de una apariencia. La gente nos ve como marido y mujer estables, sólidos, sirviendo al Señor, pero de puertas para adentro en el hogar, otra es la historia. Sí. ¿Qué consejo daría usted desde su experiencia? Acabo de escucharle que usted conoció en ese punto límite donde Dios hizo una intervención casi quirúrgica, precisa, cuando ya todo prácticamente estaba perdido, pero Dios con su poder de restauración, levantar y edificar nuevamente un hogar destruido, entre comillas, para el hombre destruido desde la perspectiva humana, pero Dios sabe la historia, sabe el final de nuestra historia. Y les repito, intervención quirúrgica de Dios le dio el resultado a que hoy sea un ministro, la verdad, reconocido, no solamente, vamos a decir, en Buenos Aires, sino en la amplitud de la Argentina y también, ¿por qué no más allá? Me gustaría que dé un consejo a aquellos matrimonios, tanto no creyentes como creyentes, que están pasando ese proceso que usted pasó. ¿Quién mejor que usted, que sabe la amargura, que sabe quizá la decepción, que sabe quizá porque cuando uno se casa esperando cosas buenas, proyectándose para ser feliz, y de repente ese plan en el camino se trunca, se destruye humanamente hablando, pero Dios está ahí. ¿Qué consejo daría a esos matrimonios que nos están viendo, que están pasando por el momento que usted pasó? Creo que el Evangelio se trata de testimonio. Hemos tenido una experiencia, lo que hemos sido pastores, ya cumple una década de ser pastor. Se trata de testimonio. Dios nos llama a personas teólogas, Dios nos llama a personas que saben la letra, Dios llama a personas de testimonios, de poder brindar y poder dar verdaderamente lo que hemos vivido en el matrimonio, porque es un proceso desde el momento que nos casamos hasta que se finaliza o hasta que Dios nos saca de esta tierra, a uno a otro. Pero cuando hablamos de matrimonio, hablamos de iglesia también. Porque creo que nuestra iglesia empieza en nuestra casa. Ahí están nuestros hijos, ahí están nosotros dando consejos, volviendo a reconstruir todo lo que estaba caído. ¿Y cómo se reconstruye? Ahí los que me están viendo, porque dirán, claro, de repente hay matrimonios inconversos y hay matrimonios dentro de, como decía usted, pastor, dentro de la iglesia, en la cual puertas adentro comienza otra vida cuando nosotros salimos de la iglesia. Y ahí están pastores, evangelistas, están los 5 ministerios, que pasan un proceso muy difícil porque comienza también una parte del desacuerdo, donde nos tenemos que poner de acuerdo. Porque mirá, las cosas se hacen de esta manera, mirá, las cosas se hacen... Pero alguien, yo le doy el consejo a aquellos pastores, a aquellos ministros, a aquellos que forman parte de la Grey, que alguien tiene que ceder. Alguien tiene que escuchar al otro, porque si hablamos no vamos a reconstruir nada, sino vamos a seguir destruyendo lo que estamos levantando. ¿Sabe qué me decía alguien en alguna oportunidad? Me decía, Dios nos ha dado una boca y 2 oídos, con una finalidad: hablar poco y escuchar más. Exactamente. Pero escuchamos menos y hablamos como si tuviésemos 2 bocas. Y a veces el problema es ese. No aprendemos, como usted dice, a callar, a ceder. Queremos tener la razón. Mira, pastor, había algo que bíblicamente había un hombre llamado Noé en la Biblia. Es algo que a mí me impacta, es algo que a mí me llega de corazón, porque el varón no predicó para afuera, predicó para adentro. Si hay alguien que pudo entender de familia, fue Noé. Fue aquel varón que todos se le reían,
que le causaba gracia porque tuvo años construyendo una barca, pero lo hizo para la familia, y construir barca para la familia hoy es edificar tremendamente nuestra casa. Porque a veces queremos edificar barca para afuera, pero no edificamos barca para nuestra gente. ¿De qué me sirve a mí, pastor? ¿De andar predicando en todos lados? ¿O de qué le sirve a la gente, a los ministros? Yo le hablo a los ministros. ¿De qué sirve, ministro, de que andemos predicando por provincias, que andemos predicando por naciones, si todavía no hemos predicado a nuestra familia, no hemos convertido a nuestra familia? Pastor, no hemos traído a nuestra familia a los pies de Cristo. ¿De qué sirve? No podemos ser profeta para afuera cuando todavía no somos profeta para adentro. Por eso yo amo la historia de Noé. Muchos matrimonios se tendrían que meter en la historia de Noé. Muchos pastores, muchos apóstoles se tendrían que meter en la historia de Noé, porque andamos predicando en plataforma y todavía no podemos gobernar nuestra casa. La Biblia dice que si no gobernamos nuestra casa, no vamos a poder gobernar la iglesia. ¿Sabe qué veo yo en este tiempo también de transcurrir un ministerio? He visto muchos hijos de pastores. Generalmente, no vamos a decir la totalidad, pero la gran mayoría queda herida con la iglesia. Porque lo que usted decía, el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, como quiera llamarse, siempre está dispuesto para el de afuera, pero a veces viene tan cansado que no está dispuesto para el de adentro. Entonces, a veces vemos que los hijos ven a un padre ausente dentro del ministerio, porque, a ver, siempre está dispuesto para el hermano, para la hermana, para la necesidad, como tiene que ser, pero la misma disposición tendría que haber para el lado de la casa. Que a veces descuidamos y vemos jóvenes, hijos de pastores lastimados, quizás hasta celosos en alguna medida, de que el padre es ausente por causa del ministerio. Hagamos un paréntesis ahí. Y cuando hablamos de los hijos de los pastores, hay algo que se suscita en el mundo espiritual, es que no atendemos a la familia como Dios nos da un tiempo para la familia y Dios nos da un tiempo para el ministerio. Hay finanzas que Dios nos da para el ministerio y hay finanzas que Dios nos da también para nuestra familia. Hay tiempo que Dios nos da para la iglesia y hay tiempo que nos da Dios para nuestros hijos. El problema de hoy, que hay pseudos pastores religiosos, que es todo para la iglesia y nos estamos olvidando de la familia, de la educación que le tenemos que dar a nuestra familia, prestar atención, de salir a comer, de dedicarle un tiempo, un día, 2 días a la semana. Estoy con mi familia y dejar el ministerio, porque muchas veces, y ahí vamos, cuando el pastor se apagan las luces, cuando ya no hay más adoración, cuando ya no hay más alabanza, cuando el pastor cierra la iglesia, comienza otra historia del pastor. Porque ahí estamos atendiendo muchos problemas, muchas dificultades, gente que viene abusada, gente que viene maltratada, matrimonios que están por separarse, violencia de género, atender un montón de cosas y de repente nadie sabe la vida de un pastor. Yo una vez hice una prédica, el dolor de un pastor, dolor de un pastor. Bueno, entre una de mis preguntas que tenía esgrimada es los momentos difíciles en la vida, en la trayectoria de su ministerio. Y a eso voy, el dolor de un pastor que incluye a la familia. Porque ¿sabes qué importante es llegar a tu casa y saber que el hijo del pastor se está drogando? Que nadie lo sabe, ese dolor que tiene el pastor. Que tu hija no va a la iglesia porque de repente sale con los amigos, están con la gente inconversa, le están rompiendo la cabeza. Nadie sabe el dolor de un pastor. Porque saben, el pastor recibe las críticas, pero no recibe a nadie que lo venga y diga, contá conmigo, pastor. El dolor de un pastor no es cuando está en la iglesia o cuando lo hieren o cuando hablan de él. El dolor de un pastor es cuando hablan de la familia. Y tenemos que tener cuidado ahí, a la audiencia, de hablar de los ungidos del Señor. Porque nadie sabe el dolor. Definamos la palabra ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? El ungido del Señor son todos aquellos que son escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, pastor.
Y no a O sea, todos Dios... una persona, perdón que lo corte, pastor, una persona que, digamos, se dedica a barrer el templo, ¿será ungida? Es un llamado, todavía no ha sido escogido por el Señor. Está en proceso de ocupar un lugar. Está en proceso de ocupar un lugar. Y a veces decimos... Cuando hacemos énfasis y decimos no toquemos al ungido, o sea, entendería, o quizá entendemos así, que solamente estamos hablando de no hablar del liderazgo. Pero también creo yo, dice la Biblia, que todo el que sirve, sirve para el Señor. Y creo que, mi punto de vista, pastor, cuando decimos ungido, la unción nos sirve ¿para qué? Isaías 61 nos dice el proceso de la unción, para qué nos sirve llevar buenas nuevas al abatido y todo lo que ya conocemos en la palabra. Pero ungido no es todo aquel que ya ha recibido al Señor, busca su presencia. Toca la palabra Isaías 61. Me ungió el Señor para llevar las buenas nuevas. No te ungió el Señor para que te quedes. Todavía estás en el proceso en el templo. Todavía no estás llevando la buena nueva, porque hay gente que todavía... Y esto no sin desmerecer a nadie, porque la gente dice, pero yo también soy ungida, yo también soy... A mí el Señor, claro, nos llamó, el Señor nos llama, pero el Señor llama, pero no escoge a todos. ¿Me entendés? Son aquellos que van a llevar las buenas nuevas para el abatido de corazón, para hacer aperturas de cárceles. Ahora, ¿qué Porque sería gente... llevar la buena nueva? Y pastor, llevar la palabra. La gente no lleva la palabra al necesitado, al agobiado, ¿No al cree, enlutado. ¿No cree, pastor, que la gente está cansada de tanta palabra y poca acción? No, y ahí después vamos a tocar, ahí vamos a tocar después la obra y la fe. Ahí Tal vamos cual. a ir a tocar. Claro, porque a ver, a veces decimos llevar la palabra y creemos que solamente llevar la palabra es ir y predicar. No, porque la gente necesita una palabra. En una casa necesita una palabra, en el colectivo necesita una palabra, en los trenes, en la plaza. Necesita una palabra aún en nuestra familia. Nuestra familia también necesita una palabra y llevar una palabra. Pero ahí Dios, no necesita también de repente alguien que sepa de letra o alguien. No, necesita alguien que se anime, que accione. Porque muchos están esperando a que le den un manto, muchos están esperando que le derramen aceite, muchos están esperando, no, pero a mí nadie me ungió. No, escúcheme, Amos no era ungido. Él lo tomó en el espíritu y profetizó. Tal cual. O sea que aquel que es tomado en el espíritu también puede tener una palabra. Pero convengamos que muchas veces al que Dios pone por cabeza tiene una preferencia especial. ¿Por qué? Porque ha pasado un proceso. Dios no te va a dar un lugar para que vos lastimes alma, o no te va a dar un lugar para que te posiciones. Te está poniendo en un lugar de privilegio, y eso es ser un apartado de parte de Dios, eso es ser escogido de parte de Dios. Es que Dios te está ungiendo, ¿para qué? Para que vos puedas llevar adelante una grey, para que puedas cuidar a la novia. Entonces, es un ungido del Señor, es un privilegiado del Señor. Hay rangos dentro de la iglesia que Dios nos pone para ocupar algo y para poder desarrollar algo en esta tierra. Por eso muchas veces, pastor, y lo que me están escuchando, si Dios puso al pastor por cabeza, no lo puso por cola. La gente quiere tomar decisiones sobre el pastor, sobre el liderazgo, y lamentablemente no se puede. Pastor, Pablo decía en una de sus cartas que somos cartas leídas. Cartas leídas. Nos dice que el testimonio tiene mucho que ver con llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces vemos gente que predica, pero no practica lo que predica. Y yo creo que esto tiene que ir de la mano. Predicar y practicar lo que estamos diciendo. A ver, ¿qué pasa? Cuando hablamos de llevar las buenas nuevas, hay gente que predica muy lindo y predica muy bien. Pero su testimonio es contrario a la palabra. Tito 1:16 dice, dicen con su boca conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y añade, siendo reprobados y abominables en cuanto a toda buena obra. Ahí hace un paréntesis. La Biblia habla de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstoles. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que está y lo que dice, así dice el Señor, se va a cumplir. Porque muchas veces hay 80% carne y 20% espíritu. A veces hay más emociones que intimidad. Entonces, a ver, de repente tenemos que creer
que el hombre o la mujer que es apartada es una ungida de parte de Dios. Y lo debemos respetar, ¿me entendés? Y llevar hoy una palabra es un peso fuerte. Ahora, ¿qué opina usted cuando hablamos de ungido en el contexto que estamos hablando? Cuando un pastor se empodera de esa unción y de repente, que pesa más lo que yo diga que lo que Dios dice. A ver, por ejemplo, usted va y me limpia, mi casa porque, o sea, quiero que definamos esa parte, creo que es un punto también sensible, ¿no es cierto? Es un punto sensible. Mira, creo que el ocupar un lugar o el tener un micrófono y ser la voz cantante dentro de un altar o arriba de un altar no nos da la autoridad para maltratar, no nos da la autoridad para hacer de la iglesia un ejército. Se hace lo que yo digo. Por eso hay que levantar un presbiterio donde todos pueden opinar, donde pueda. Dice la Biblia que la multitud de consejos hace la sabiduría. Exactamente. Entonces nosotros no nos podemos cerrar en nuestra propia opinión, porque ahí comienza el altivez de espíritu, donde yo, y se hace lo que yo digo, y si no, te agarras, te pegás el portazo y te vas. ¿Por qué me dice pastor esto? ¿Por qué me lo está explicando? Porque yo lo viví. Es decir, todo lo que yo estoy explicando acá, en mi década de pastor, yo lo viví. Pasé por el proceso de autoridad, autoritario. Se hace lo que yo digo. Hay autoritarismo y autoridad, que no es lo mismo. Autoridad viene delegada por Dios. El autoritarismo es cuando saco a Dios. Es personal. Ajá. Entonces entramos en el autoritarismo. Eso es lo que yo te estaba por decir. Y dejamos a Dios de un costado y nos ponemos nosotros. Y donde Dios nos puso al ungido del Señor, debemos respetar también la cámara secreta. Y si no vamos escuchar, pastor, si no vamos a la cámara secreta, ahí viene el autoritarismo. Porque nadie que va a la cámara secreta comienza por el autoritarismo, sino por la autoridad delegada por Dios. Entonces comenzamos a nosotros a hacer un proceso de descarte. Este me sirve, lo tengo. Este no me sirve, te va. Y esto no es un ejército humano, esto es un ejército de Dios, donde el comandante es Él, nosotros somos los soldados. Y nosotros debemos entender que si Dios nos dio una autoridad, la debemos ejercer con amor, debemos ejercerlo escuchando a la otra persona. ¿Sabe qué? Cuando yo iniciaba mi camino en el Señor, mi pastor Ricardo me decía, cuando Dios pone en liderazgo a alguien, cuando Dios pone a alguien en un ministerio, es un lugar para servir. Es un lugar donde Dios te pone para servir. Porque ni el pastor es más, ni el evangelista es más. Para Dios son lugares de servicio. Y eso es algo que me quedó. Donde Dios nos ponga, sea pastor, evangelista, profeta, el lugar donde, o el ministerio donde Dios nos catapulte, son lugares de servicio. Y hay algo que nunca, pastor, tendríamos que olvidar, es que las almas son del Señor. Por eso dice Pablo que... Ninguno de nosotros pagó un precio por ellos. Por eso dice Pablo que nosotros somos siervos. Somos siervos de Dios. ¿Siervo qué significa? Y persona que se debe a Dios. Un siervo, un servidor. Un servidor. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos servir. Dios nos trajo para servir. Y si usted ve todo lo que hizo Jesús, sirvió. Nunca le gustó ser servido. Él servía. Aún nos deja una enseñanza espectacular antes de su partida. Le comienza a lavar los pies a los discípulos. Haber una afinidad de humildad, un sector de humillación. Si yo lo hago, ustedes también lo tienen que hacer. Pero ¿qué pasa? Se perdió ese enfoque ministerial de ser la persona humilde. Porque al soberbio Dios lo mira de lejos, al humilde... Y antes de la caída... Y a veces decimos, antes de la caída está el altivez de espíritu. Venimos a servir y no ser servidos. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Nos queremos que la iglesia nos sirva a nosotros. ¿Y cuándo nosotros vamos a servir a la iglesia?
Porque llegado un momento yo ya hice, pero no, hasta el último día de nuestra vida vamos a ser siervos, vamos a servir aquí en la tierra. Y un ministro no solamente sirve llevando el mensaje o predicando el mensaje en un templo, sino creo que el mayor ejemplo de llevar buenas nuevas es el ejemplo de ir a una casa. Estuve desnudo, me vestiste, estuve hambriento, me diste de comer, estuve preso, me visitaste en la cárcel. Creo que ese es el concepto básico y general de lo que la iglesia tendría que hacer. Me gusta porque nos estamos metiendo en algo que a mí me encanta. Mira, había pseudos saduceos y fariseos llamados Anás y Caifás, encerrados en 4 paredes. Los doctores de la ley, llamado en aquel tiempo. Bueno, lo sabe bien, la gente lo sabe bien. Pero había allá afuera un Juan el Bautista, que predicaba del arrepentimiento. No estaba cerrado en 4 paredes. Lo que pasa es que hoy la iglesia se cerró en las 4 paredes. En los eventos, nos encerramos en los congresos, congreso de hombres, congreso de jóvenes, congreso de danza, congreso. ¿Y sabe lo que pasa? Faltan los Juan el Bautista que prediquen afuera, el ministerio de cosecha, que tanto tiempo se ha perdido aquí, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Nos enfocamos puertas adentro y no nos enfocamos puertas afuera. Y las almas se están perdiendo. Pastores, apóstoles, evangelistas. Ya nadie quiere tener el ministerio de cosecha, el ministerio evangelístico. Todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles. Y se han olvidado de las almas, se han olvidado de los milagros, se han olvidado del llamamiento que Dios nos dijo. Ir y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Jesús separó a 70. Y lo que pasa es que hoy nosotros no podemos separar ni a 2 para que vayan a predicar. Están cansados, pastor. Están cansados. Por eso es lo que se están perdiendo. La gente se está perdiendo. Hay gente que se está partiendo de esta tierra. Pastores que me están escuchando, por favor, y no le han predicado la palabra de Dios. Está más preocupado en hacer reuniones ministeriales que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no sacamos a todos esos pastores, a todos esos consejos, pseudos consejos, gloria a Dios por los consejos pastorales? ¿Por qué no sacamos a los pastores a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no sacamos a los pastores a meterle un megáfono en la boca? Saquémonos la corbata, saquémonos los trajes. Yo, que soy apóstol, yo salgo a predicar la palabra de Dios, agarro un megáfono y hablo de la Biblia. ¿Sabe? Yo recuerdo la década del 90. Escuche, porque hay pastores que dicen, yo ya lo hice. Es que papito, lo tenés que seguir haciendo. No, porque ¿por qué dejarlo bueno? No. Ya lo hice, que lo hagan los demás. No, estás equivocado. El primer ejemplo de un general es que nosotros vayamos al campo de la batalla al frente y estemos o mínimamente presentes. Porque después criticamos todo lo que hacen los demás, pero vos no estuviste al frente, porque un buen soldado espera a su general y el buen general nunca va atrás, siempre va adelante. O sea, me acordaba la década del 90, básicamente esa década, que fue década de la calle. Oh, tremendo. La gente predicando afuera. Y me venían a la memoria 2 versículos. Uno que dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal en el salero no nos sirve para nada, pastor. La sal tiene que salir del salero para apreciar su sabor, para que la sal cambie el gusto a una comida, por ejemplo. Tiene que salir. El segundo versículo que me venía a memoria es, vosotros sois la luz. No dice de la iglesia. Del mundo. ¿A dónde hay que brillar? En la iglesia. En la iglesia todos tenemos cara de bueno, no hablamos malas palabras, nos portamos bien. El tema es que ese ejemplo, ese llevar la palabra tiene que ser de esa manera al mundo. El mundo tiene que evidenciar que nuestra vida ha cambiado, que nuestra vida no está más ligada a los placeres de esta tierra, sino que nuestra vida ha cambiado. Brillar en el mundo. Que si éramos malos, como usted decía, que cuando salimos al mundo después de la experiencia personal con Dios, nuestra vida ha cambiado y tenemos que brillar más para evidenciar que Jesús está en nosotros. Pastor, dentro del ministerio, ¿cuáles fueron sus momentos más gratos? ¿Qué nos puede compartir? Los momentos más gratos que yo tuve dentro del ministerio fue convertir, o que Dios me usó para convertir a los drogadictos,
a los alcohólicos, a la prostituta, porque estamos en un lugar que verdaderamente del otro lado de donde tenemos la iglesia es un lugar bajo y mucha gente que estaba perdida más que nada en la droga. Ese fue el momento más grato de lo que yo vengo viviendo, viví al principio y sigo viviendo en el pastorado. Esta nueva generación que no se pierda. Y para mí, convertir a un matrimonio que están en la droga, para mí es algo grato, sacarlo de la calle y traerlo a los pies de Cristo. A mí no es grato a ver si verdaderamente tengo la iglesia llena. Para mí eso no es grato. Eso es una obra de parte de Dios en recompensa a lo que nosotros trabajamos. Pero para mí el momento más grato que yo he vivido en este último tiempo es que un paralítico haya caminado. No. Es que las promesas de Dios, conforme a las señales de los apóstoles, se está cumpliendo. Porque una de las primeras señales que tenían que tener los apóstoles es que hacían milagros. Esas son cosas que a mí me llenan. A mí no me llena tener una iglesia completa o tener las bancas totalmente... Porque eso, eso es un trámite para Dios. Es parte de la recompensa del trabajo que nosotros hacemos, conforme a la asignación por la cual fuimos llamados. Propósito de Dios. Porque nuestra condición no tiene que frenar jamás el propósito. Quizá la condición de muchas iglesias, y porque no tengo esto, porque no tengo aquello, que no frene el trabajo que tenemos que hacer. Pastores, que no frene el trabajo. El principal trabajo que tenemos que hacer es que las almas se conviertan a Dios. Que podamos sacar a esta nueva generación, que tenemos una responsabilidad, sacar esta generación de las calles y mostrarle la verdad, mostrarle el camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Miren, yo me acuerdo hace unos años atrás, me invitaron a predicar en una iglesia que está en La Ferrer, no recuerdo bien, Pastor Funes. La Matanza. La Matanza, sí. Y poniéndome de acuerdo con un siervo de Dios, José Navarro, le digo, usted no se bañe por una semana. Y él decía, ¿por qué? Le digo, usted obedezca. Una semana no se baña, vaya, toque la tierra. Sí. Y cuando me tocó predicar, yo le digo, ¿sabe? Yo quiero que en una bolsa lleves tu ropa, la que te vas a poner para el culto. Pero que vos vayas disfrazado, le digo, entre comillas disfrazado, que vos vayas vestido de una persona que anda en la calle, todo sucio, junta latitas. Y cuando yo esté predicando, quiero que entres y levantes y trates de estorbar el mensaje. Nadie sabía de esto. Éramos los dos y un par de hermanos que nos acompañaban. Conocer el corazón de la iglesia. Entramos, yo empecé a predicar, le digo, conmigo me acompaña un siervo del Señor que vamos a darle un lugar, yo voy a predicar una parte y la segunda parte para al final predicar. Y todos miraban y esperaban un hombre de corbata, de saco, zapatitos de charol en punta, y esperaban eso. Y cuando este hermano entra, empieza a hablar, y dice, yo quiero hablar, y estorbaba, molestaba, y los sugieres como que lo empujaban contra la pared y que no querían que moleste el culto, pero ignoraban que era el predicador. Y él pide entrar al baño, lo llevan y no sé si pensando que les iba a robar inclusive. Y demoraba y demoraba. Y él sabía que mientras yo desarrollaba el mensaje, él se estaba cambiando en el baño. Cuando sale una persona con una camisa, un saquito, un pantalón, obviamente no tan prolijo en la parte del aseo porque hace una semana no se bañaba. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que a veces perdemos la visión, pastor. Cuando les digo, ahora el pastor que termina el mensaje, sale él con el pelo largo, sucio, pero con saco y camisa. Y la gente a veces piensa que un siervo de Dios es eso nada más. Y repito, ¿dónde está cuando el Señor decía, estuve hambriento, me diste de comer? Tuve sed, me diste de beber. Lo que pasa que esto sucedió y sucede en todas las iglesias. Dice que si entra un andrajoso o una gente con harapos, nosotros le debemos dar el primer lugar. Se perdió eso en una iglesia de categoría, en una mega iglesia. Supuestamente nunca entrará una persona de esa, pero por ahí puede haber algún camuflado. Pero eso Dios permite para conocer el corazón del pueblo, para conocer el corazón aún de los pastores. Mira, amado, yo vi sacar a un pastor o una pastora
a un hombre de la calle, maltratarlo, no darle el lugar, ni siquiera dejarlo dentro de la iglesia. Yo pregunto, ¿tendrá un corazón de siervo o tendrá un corazón de sierva? ¿Tendrá un corazón de servidor o de servidora cuando sacaste, si Dios te lo está mandando? ¿Y si Dios te manda un ángel? Y mire lo contrario, ¿no? Cuando a Jesús, digamos, lo criticaban, decían, este se sienta con pecadores, Sí. con prostitutas. Jesús estaba en medio de él. Obviamente no hacía lo que ellos hacen, por Con supuesto, cobradores, pero con con cobradores de saduceos. impuestos, con traidores, porque los judíos que cobraban el impuesto eran traidores a su patria, a su nación. Pero Jesús estaba con ellos. Y hoy creo que, a ver, si a usted le verían con dos personas de la calle, o le verían predicando a prostitutas, lo primero creo que recibiríamos del mismo pueblo de Dios es crítica, juicio, y no acercarnos a lo que realmente habíamos empezado con esto. Pastor, yo te pregunto, si nosotros entráramos a un lugar de prostituta, nuestro corazón dice, yo voy a predicar, pero la gente que te ve te va a decir, el pastor está en pecado. Porque el pensamiento humano es finito. El pensamiento humano es finito. O si estás hablando con una chica, quizás le estás hablando de parte de Dios y la gente está pensando mal. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Convengamos que hay pastores que han caído en adulterio, apóstoles que han caído en adulterio, ministros que han caído en adulterio. Y han sido descubiertos después de 15, 20 años. Porque no debemos criticarlos, le tenemos que dar una oportunidad, como Jesús le dio la oportunidad a la mujer adúltera. El tema es que no damos la oportunidad al caído, lo pisoteamos, lo embarramos y si le podemos cortar la cabeza, le cortamos. Eso no es el amor de Dios. Apóstol, ¿cuál tendría que ser o cuál debería de ser el rol de una iglesia cuando hay un caído dentro de la misma? Número uno, tratar de restaurar. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Falta ahora, dentro... si yo voy y le digo, pecaste, hijo del diablo, te vas al infierno, ahí habrá espíritu de mansedumbre. Pastor, convengamos que hay gente que todavía no entendió ese versículo. Dentro de la iglesia se perdió el espíritu de restauración. Se perdió cuando Pablo había embarcado y se bajó de la barca. Un ministro que lo acompañaba, porque uno se había enojado. Dijo, no lo voy a dejar solo. No lo voy a dejar solo. Contá conmigo. Contá conmigo porque Pablo se había enojado porque verdaderamente, supuestamente no lo había acompañado en el otro viaje misionero. Pero un ministro que estaba arriba de la barca con Pablo, se bajó. ¿Sabe lo que se llama eso? Espíritu de restauración, no lo dejó solo. Acá el problema es que cuando uno se cae, me pongo del lado del que lleva la voz cantante y no bajo al espíritu de restauración. Eso es lo que hemos perdido. Vosotros que sois espirituales, vosotros que orás, que conocés la palabra de Dios, que das todos los sermones los domingos, los jueves, los martes, los miércoles, los lunes, lo que sea, restaurale con espíritu de mansedumbre, no lo sientes, no lo expongas. Dale la oportunidad a esa persona de poder restaurarse. Si en algún momento Dios te levantó como ungido del Señor, ¿me entiendes? Tenemos que tener un espíritu de restauración. El grave problema es que dentro de la iglesia se perdió el espíritu de restauración. El que toca, el que canta, el que adora, el que da un sermón, el que limpia la puerta, no vino, no esto. Vivimos en disciplina continuamente. ¿Cómo se va a restaurar la gente? ¿Sabe? Ahí voy a... Déjame terminar este contexto. Ahí vamos que los hijos no vienen a la iglesia por la causa de que a los padres lo están disciplinando. ¿Cómo podemos acercar a la familia? Porque los padres están siendo disciplinados. No hay espíritu de restauración y cuando nos vamos puertas adentro, ¿sabe lo que dicen los hijos de los congregantes o de los creyentes o de la grey? Llámelo como que usted quiera. ¿Para qué voy a ir? Si cometiste un error a vos, que hace 10 años, 6 años, 4 años que estás en la iglesia te disciplinaron, ¿cuánto más a mí que estoy saliendo de la droga o que estoy saliendo del alcohol, que tengo esta adicción? ¿Sabes lo que van a decir? Cuando yo congregue o cuando yo esté o cuando caiga, me van a echar, me van a cerrar a la puerta, no visto, no
mi vestimenta no condice con las de ellos, porque voy con arito, porque voy con los pantalones rotos. Estamos muy religiosos y eso está perdiendo dentro de la iglesia credibilidad. Y por eso la gente dice, no voy a leer. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que me están diciendo algunos de los que... Me prefiero ir a una iglesia bautista que a ir a una iglesia pentecostal. Porque son disciplina. Creo en el orden, pero más creo en la restauración. Mire, hace unos días atrás escuchábamos junto a mi familia un testimonio de un muchacho que cometió un error y lo acusaban, lo miraban mal. Y de repente cuando él sale se siente acusado, nadie lo hablaba, estaba en disciplina. Se va a un bar, destruido espiritualmente hablando, agarra un vaso y empieza a tomar. Y sin querer, el vaso se le cae, el vaso se rompe. Cuando sucede eso, el dueño del bar viene y le dice, ¿estás bien? ¿Te cortaste? No pasó nada. No, perdón, fue mi error, se me cayó el vaso. Tranquilo, no hay problema. A ver, dale otro trago al muchacho, tranquilo, todo está bien. Este muchacho decía, me tratan mejor en el mundo que en la iglesia. Claro. Ahora, la palabra disciplina que usted aplicó. Si es cierto, la palabra dice que hay que corregir y hay que disciplinar. Ahora, ¿cuál sería la disciplina que ayuda a restaurar? Porque hoy decimos, estás disciplinado en el último banco, en la primera banca, según la iglesia, y nadie le habla, o sea, tiene que aguantar ahí callado sin hacer nada, no puede decir ni hacer nada. 3 meses. Ajá. 3 meses. Se muere. ¿Cuál es la disciplina que restaura? El abrazo, el diálogo. ¿Sabes cuál es la disciplina que restaura? El perdón. Y disciplina y corrección deben ir a la par. ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios? La disciplina y la corrección dan sabiduría. ¿Sabe por qué? A mí me quisieron poner en el Consejo Pastoral secretario, pero conmigo chocan aquellos que, los pseudo religiosos, porque hablamos de esto, la disciplina. No estoy de acuerdo con la disciplina, estoy de acuerdo con la restauración. Dejá el Antiguo Testamento, déjalo de lado. Por eso las iglesias se están vaciando. Disciplina, bajalo, no hagas, no toques, no. Lo estás matando. Matás el espíritu. Yo pienso que ahora ahí entra más el espíritu de temor, ¿no es cierto? Pastor, ¿nos dejó alguna enseñanza? A ver, volvamos a los tiempos de Jesús. Predicamos de Jesús, pero no nos asimilamos a Jesús. Los fariseos, los saduceos, los religiosos venían a matar a una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y decía que la ley de Moisés, ¿cómo debía morir? Apedreada. Estaba Jesús jugando en la calle, estaba Jesús dibujando ahí con la tierra. Ella vino hacia él, ¿por qué? Porque era el único que no disciplinaba, era el único que amaba, era el único que daba amor, era el único que restauraba, que equipaba, que dimensionaba, que daba una oportunidad. Mas los religiosos los querían matar. ¿Y a dónde corrió? A los pies de Jesús. El grave problema de hoy, que nadie corre a los pies de Jesús, todos corren a los pies de los hombres. Y ahí está el error. Que quizás en un hombre está reflejado el espejo de Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús en ese momento le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Déjame terminar este contexto. Déjame terminar porque esto son para los religiosos, ¿viste? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí hagamos un paréntesis y después sigo. Tenés pastores que están predicando, pero la Biblia dice, a través de Pablo, mis ojos cometen adulterio. Ahora yo te pregunto a los pastores, a los querubines, a los que son súper religioso. Papito, si pasa una mujer totalmente bien vestida, ¿no la vas a mirar? Bueno, estás disciplinado. Estás disciplinado. No te disciplinás vos, pero te gusta disciplinar a otro. Entonces, ¿dónde está el espíritu de restauración? Pablo le vino un aguijón en la carne porque cayó. Y sin embargo estaba conforme al corazón de Dios. Le dio otra oportunidad. Dios le dio una oportunidad. Jesús le dio una oportunidad a Pablo. Pablo cayó. Y Dios lo volvió a restaurar. No lo disciplinó a Pablo.
A ver, estamos en el aguijón de Pablo, nos quedamos en el aguijón de Pablo. No se lo sacó y le dijo, para que no peques más, Pablo. Porque las cosas que no quiero hacer, eso hago, dijo Pablo. O sea que hacía cosas indebidas. Porque lo que no me es permitido, eso quiero hacer. Pero Dios no lo juzgó, Jesús no lo juzgó, le dio una oportunidad y Pablo siguió haciendo milagros. Y volvemos a Jesús ahora. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Siguió Jesús jugando con la tierra, levanta, no estaban más. ¿A dónde están los que te juzgaban? Se fueron. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? No, te vas ahora a una casa, te pones a orar 20 Padre Nuestro, te quedas ahí. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Vete, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques mira más. cómo hubo injusticia en ese tiempo, porque para ser encontrada en el mismo acto de adulterio tenía que haber una o dos personas. ¿Dónde estaba el segundo? ¿O dónde estaba el hombre con el que él estaba pecando? Claro. ¿No habrá sido un religioso? No habrá... ¿No habrá sido un religioso, por eso no lo pecaron? Ahora, mire cómo, ¿no? A veces somos tan injustos. Solamente a la mujer. Entonces, ha habido injusticia. Pues deberían estar los dos, porque los dos adulteraron, bueno, los dos pecaron. Yo tengo una prédica de eso. Porque el otro era un religioso. Lo cubrieron. Más fácil era exponer a la mujer, no al religioso. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿eh? Mire, yo le voy a contar una experiencia mía de restauración. Cuando yo iniciaba, mi pastor estaba acostumbrado a darnos órdenes. Y a mí me molestaba. Llegó un momento que yo me enojo, le digo, no, yo no quiero saber de mí. Me fui. Tomaba, fumaba, una semana, tomando y fumando. En una peatonal allá en mi país nos encontramos cara a cara. O sea, no había cómo yo lo esquive. Él me mira y me dice una frase. Si eres valiente, te espero en mi oficina mañana. Si eres cobarde, no vayas, no me hagas perder el tiempo. ¿Sabe qué me dolió? La palabra cobarde. En mi corazón estaba, me llamó cobarde, yo no soy cobarde, le voy a demostrar que no soy cobarde. ¿Sabe? Al día siguiente me fui a la entrevista con él, pero armado. Toda la noche no dormí maquinando matarlo. Me llevé un arma escondida bajo el saco en una sobaquera. Cuando entro, yo conocía la oficina, digo, entro así. Y él estaba en un escritorio leyendo la Biblia. Cuando me ve entrar, levanta la vista, se para y empieza a llorar. Me quebró. No sabía qué hacer. Se para, da vuelta al escritorio y me abraza. Y me dice, yo sabía que ibas a venir. Esas palabras y ese abrazo en medio de las lágrimas marcó mi vida hasta el día de hoy. ¿Vos viste me enseñó misericordia. Él no me dijo, me fallaste, te fuiste. No, me abrazó, lloró conmigo. Pastor, de ahí hasta hoy han pasado casi 30 años. La gente cree que liberar es gritar, liberar es subírsele a cucuchito a la persona. Liberar es un abrazo. Jesús no gritaba. Jesús ordenaba. Jesús tenía autoridad. El poder de la autoridad se ejerce cuando tú tienes intimidad. El poder de la autoridad y del abrazo y del amor se nace, no se hace. Pastor, hablando de autoridad, ¿qué opina usted? Estamos en un tiempo, acá en la Argentina, tiempo electoral, tiempo político, tiempo de elecciones, año electoral y el que viene, y el que viene, por supuesto. ¿Qué opina usted de este concepto, iglesia-gobierno? Yo creo que nosotros hemos perdido terreno. La Biblia es clara. El libro de Daniel habla de los hijos que ocuparon lugares de gobierno. José ocupó lugar de gobierno. Lo que pasa es que la radio, televisión, medios, lugares estratégicos en la política, lo hemos perdido nosotros. Porque ahora meter la política dentro de la iglesia es pecado, no es pecado. Lean Biblia. Lean Biblia. La Biblia dice que nosotros hemos ocupado lugares de gobierno.
pero porque somos tan religiosos y volvemos a la religiosidad, volvemos, tenemos que romper, tenemos que quebrar, tenemos que ocupar esos lugares. Las radios son de los cristianos, la televisión son de los cristianos, ser presidente es de los cristianos, ser gobernador es de los cristianos, ser concejal de los cristianos, ser senadores de los cristianos. Ocupar el lugares importantes, le hemos cedido, por eso no tenemos quórum, no tenemos voto, no tenemos palabra. ¿Por qué? Porque ellos ocuparon todo. El impío ocupó los lugares que nos pertenecen a nosotros. Y ocupó porque dejamos libres. Porque nosotros lo hemos dejado. La gente, mirá, pastor, cuando yo... Hay un versículo que dice, si el justo gobierna, o sea, necesitamos un gobierno justo. Y para que haya un gobierno justo necesitamos gente que ama, tema a Dios, que esté dentro del gobierno. Pero ¿qué pasa? Ahí termino con esto. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que ha incursionado en política, usando el término cristiano o el término religioso para entender mejor. Pero los testimonios a la final han sido desastrosos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, lo que usted dice, hemos dejado de ocupar lugares. ¿Por qué? Porque hemos enseñado que la política está mal. A ver, ¿cómo vamos a llegar al gobierno si no hay gente preparada en el ministerio, si no hay gente preparada en las iglesias? Tenemos que impulsarlos, empujarlos a que se preparen, porque cuando se preparan y temen a Dios, vamos a hacer esto. Nadie dentro de la iglesia quiere estudiar ciencias políticas, pastor, la cual nosotros no podemos ocupar lugares estratégicos si no tenemos gente sabia, gente preparada. No tiene que ir gente improvisada, porque ahí perdemos credibilidad. El mundo cristiano pierde credibilidad porque no estamos preparados. Se sientan con políticos que hicieron política durante... y nosotros nos queremos poner sin haber sido entrenados o preparados. Meter la política dentro de la iglesia no es para beneficio del pastor, es para beneficio de la Grey. Porque debemos meternos en la política, debemos entender. Hay gente que dice, no, yo en la política no quiero, no, yo en la política, ¿y a quién se lo está dejando? Le está dejando los lugares de gobierno al impío para que nos sigan manejando. Cuando hay una oportunidad de poner a alguien o de ponerte a vos mismo, ¿para qué? Porque si sos una persona de bien, si querés ayudar a los demás, lo vas a hacer, porque hoy todo lo maneja la política y hay cosas, aún las ONG, aún... lugares importantes, lo maneja la política. Nosotros no podemos acceder a ciertas riquezas del mundo porque no estamos metidos en la política. No, la política no, no, la política no, no, la política no. El intendente de lado, los consejos pastorales no dependen de la... Hay que meterse, hay que meterse, hay que meterse. Y el grave problema es que cuando nos metemos mal. Porque traemos pasto... Improvisamos. No, traemos pasto para nosotros mismos y no lo repartimos. Porque yo conozco pastores, conozco apóstoles que se llenaron los bolsillos y no le repartieron a la Grey. No le repartieron a la Grey. Entonces la Grey no cree porque falló ese pastor. Pero no todos son iguales. Yo siempre le digo, no todos son iguales. Porque le han dado recursos, le han bajado de naciones recursos y los pastores se lo han guardado en el bolsillo, se han comprado camionetas, se han comprado propiedades y no le dieron a la Grey. Y eso es malo, pero cada uno se la tendrá que arreglar. Me ha tocado a mí ser parte, digamos, de algo que se ha bajado a través de una organización, no vamos a decir cuál por razones obvias. Y a ver, y la rendición de lo que se ha sido tan mala que hemos quedado en vergüenza. Se han dado productos para comedores y cuando se ha rendido eso, por Dios. Ahí tocaste algo tan importante. Municipios, provincia y aún nación han bajado recursos para comedores de las iglesias. Pero los recursos no eran elementos perecederos, sino era dinero. Y aún hicieron lugares y alquilaron lugares ¿para qué? Para que la gente trabajara. Heladera, grandes cocinas industriales, que después se terminaron quedando los pastores. Sacaron a la Grey y pusieron un negocio ellos. Entonces es totalmente descreíble
que nosotros nos podamos meter. La gente no quiere votar, la gente no quiere porque dice, no, ¿sabe lo que estamos votando? Que nos vuelvan a robar, porque Nación bajó y se llenaron los bolsillos. Y entonces, ¿qué hizo? Ahora descubrió que hay malversaciones de caudales públicos dentro de las iglesias y no nos dan más, por lo menos allá en Buenos Aires, no sé aquí en Santiago del Estero. Allá en Buenos Aires se maneja, hay gente que maneja bien las cosas y hay gente que maneja mal las cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Se ha descubierto en este último tiempo que hay comedores fantasmas. Y no estoy hablando de gente que está fuera de las congregaciones, sino pastores que han hecho figurar comedores donde no existían. Y por eso digo, la bendición que hemos tenido en este último tiempo de este caso en particular que le comento ha sido desastrosa. Pastor, para finalizar, sí, ¿qué consejo daría a la gente que nos escucha, a este nuevo liderazgo, a estos jóvenes que nos están escuchando y por ahí tienen esas ganas de emprender, de hacer algo, de ser actores de cambio en la sociedad, pero están ahí que de repente a veces con un techo donde le dicen esto no, esto es política, está mal, hacer esto sin cobertura? No estoy hablando con esto de rebeldía, por supuesto que no, estoy hablando de esa pasión que a veces nosotros, los líderes, pastores, estamos apagando. Yo veo gente a veces en la calle, veo algunos influencers, que son términos actuales que a nosotros los viejitos nos cuesta entender, pero pastor, veo gente que está haciendo historia y me pregunto por qué la iglesia no está saliendo afuera y hay jóvenes apasionados por marcar y hacer historia. Les repito, ser agentes de cambio en nuestra sociedad. ¿Qué consejo usted como apóstol, con la trayectoria que tiene liderando una iglesia muy importante allá en la zona sur, daría a la gente que nos está escuchando, a los jóvenes en particular? Bueno, para ir terminando también. Verdaderamente la nueva generación es el futuro de la iglesia. Lo fue en el Antiguo Testamento, por eso no entraron los padres, entraron los hijos a tierra prometida. Porque dentro de la sociedad hay muchos Moisés, pero uno solo no va a introducir a tierra prometida, los Josué. Hay muchos mentores, hay muchos hermanitos mayores, hay muchos consejeros que no van a entrar, si no va a entrar la nueva generación. Y el grave problema de muchas iglesias que no le están dando lugar a la nueva generación. Están poniendo gente con experiencia y ya está bueno para que la generación no se pierda. Pero a la nueva generación los tienen ahí. Por eso los jóvenes, la nueva generación que están apasionados por predicar la palabra, están apasionados por hacer cosas de Dios, están apasionados para salir a las calles, le ponemos freno. Si no salen con. No le pongas freno al buey que trilla. No le pongamos freno. Si el varón o la varona que vino y tiene ganas de salir a repartir un tratado, que salga a repartir un tratado. Estamos con discipulado, estamos con consejería y estamos. Y la gente se está perdiendo afuera. La nueva generación se va. Entonces el consejo para esta nueva generación, que no afloje, que vayan por más, que no dejen la asignación por la cual llegaron a la iglesia, que hoy se hace difícil porque el pastor es religioso, porque el pastor no le gusta la juventud, porque hay muchas iglesias que el pastor no le gusta la juventud, son muy conservadoras, no le gusta el griterío, no le gusta esto, no le gusta aquello. Está perfecto, está todo bien y debemos respetar cada doctrina de cada iglesia, de cada pastor, porque cada pastor tuvo un proceso, tuvo un sufrimiento, tuvo una palabra de parte de Dios, escuchó voz de Dios y bueno, lo debemos respetar, claro que sí. Volvemos a lo mismo, respetemos a nuestros pastores, a las autoridades que Dios puso, pero estamos matando a una generación que viene con hambre de la palabra de Dios, gente que quiere adorar, gente que quiere predicar, ni no estás preparado, pero ¿quién lo prepara? Nadie lo quiere preparar. Esperá, lo tenés un mes, lo tenés 2 meses, lo tenés 4 meses. Los chicos se van a otra iglesia y así están paseando y nadie los orienta a poder tener la gloria de parte de Dios. ¿Y cuál es tener la gloria de parte de Dios? Llevar la palabra, porque ellos tienen hambre, pastor, y los que me están escuchando, no matemos a la nueva generación. No matemos a esta generación. ¿Dónde me doy cuenta que necesitamos rever esta situación, pastor? Por ejemplo, en las redes sociales.
Yo uso Facebook y hasta ahí nomás. Hoy se habla de TikTok, Instagram. Yo tengo un TikTok, tengo Instagram, pero pastor, es una odisea literalmente poder usar eso porque, a ver, esta generación tiene más amplitud aún en redes sociales, tiene más amplitud en lo cotidiano, en lo actual. Quizás nosotros podemos hacer eso, pero ya nuestro chasis no da, pastor. Y creo que hay que darle lugar a los jóvenes para que hagan historia. Que nuestro techo sea el piso de ellos, que ellos crezcan, que avancen. Yo tengo hijos que predican la palabra de Dios y ellos están moviendo una nueva generación. Pero no están haciendo un club social dentro de la iglesia. Están hablando de la palabra de Dios. La gente malinterpreta cuando los jóvenes se juntan de repente a hacer un té, hacer algo y hacer juegos y demás, no porque usan la iglesia, no. Están acercando a esa nueva generación que necesitan una palabra. Jóvenes que están en la calle, jóvenes que están en la adicción, porque de ahí salen los grandes predicadores, a causa de los testimonios. No le pongamos más freno a esta nueva generación que quiere predicar la palabra de Dios. Vamos a capacitarlos y los vamos a sacar a la calle. ¿Por qué? Porque son la gente que tiene hambre de predicar la palabra. Ya nosotros, algunos, ya estamos muy aburguesados. Ocupamos un sillón, un escritorio y no queremos salir a predicar la palabra de Dios porque decimos siempre lo mismo, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los otros porque nosotros ya lo vivimos. Y a veces está bien y a veces está mal, porque ellos también necesitan que haya un líder para que los apuntale, porque hay cosas que no saben, hay cosas que quieren aprender y viven preguntando y los mandás con otra. No, ellos quieren hablar con vos y lo mandás y ellos quieren hablar con vos. Entonces, equipemos a esta nueva generación y cerrando con esto, esta nueva generación es que no se pierda, que pongan esfuerzo, que la gente que verdaderamente ama las cosas de Dios, ya está, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Y la nueva es esta juventud, que tiene mucha hambre de las cosas de Dios, pastor. Amén. Así que, ha sido un honor, pastor. Estuvo con nosotros el apóstol Ricardo Tevez, de la Iglesia Restitución a la Familia de Claypole, de la zona sur de Buenos Aires. Ha sido todo un honor, Dios me lo bendiga y seguramente más adelante tendremos una nueva oportunidad de poder estar con usted, pastor. Un abrazo grande, Dios me lo bendiga mucho. Gracias por este momento, a todos los que van a escuchar esta entrevista, este diálogo, que sea fructífero, pero sobre todas las cosas no dejen de predicar la palabra de Dios. Así será. Un abrazo grande, Dios los bendiga, hasta una próxima y nueva oportunidad.